Hola y saludo para todos. Mi intención de hoy es explicar algunas nociones básicas de prescripción liberatoria y por sobre todas las cosas que quede claro cuándo comienza a correr el término de la prescripción, qué ocurre con la caducidad de instancia y qué es la interrupción y la suspensión. Para el tema prescripción liberatoria nosotros tenemos que, por un lado, hemos subido el libro. Por otro lado, tenemos un PowerPoint muy explicativo y muy detallado para entender prescripción. Y les voy a sumar este ratito para lo más complejo de entender. Bien, el Instituto de la Prescripción para Vélez era un instituto que tomaba como único, que estaba en el libro cuarto, después trataba la prescripción liberatoria y adquisitiva, había un montón de artículos, como ocurre también con el nuevo código, que trataban de la prescripción en común. Y por otro lado, con la aparición del nuevo código, también se trata la prescripción liberatoria al final, más que nada marcar, como ya les he marcado alguna vez con esto, que tanto Vélez como los nuevos codificadores, por más que algunos de ellos puedan manifestarse en contrario de lo que yo les estoy diciendo, trataron a la prescripción liberatoria fuera de lo que son los modos extintivos. ¿Por qué? Porque para nosotros y para muchos, la prescripción liberatoria es un modo de extinción de la acción esta que acompaña a la obligación. No es un modo extintivo, sino estaría tratado en el código como modo extintivo y no lo está de esa manera. Tampoco lo veía así Vélez. La confusión y una realidad también diferente se da que en el viejo código teníamos en el 515 la obligación natural, hoy no tenemos la obligación natural, hoy tenemos el deber moral en el artículo 728 con algunos efectos similares. Bien, como les marcaba en el PowerPoint y tenemos en el libro, ¿qué implica la prescripción liberatoria? Inacción del titular del derecho a una acción, bien, paso del tiempo y una actividad positiva de la otra parte, sea acción o por vía de excepción, que pretende oponer, si es excepción, pretende iniciar demanda, si es acción, para determinar la prescripción y que la acción ya no se encuentra vigente. Nosotros teníamos a la obligación, teníamos a esta acción que en definitiva surge de la función jurisdiccional del Estado, y es una herramienta que tiene el acreedor, en el caso de la obligación, para ejecutar en definitiva al deudor, temas que ya hemos visto. ¿Qué se complica en todo esto? ¿Qué se complica en todo esto? Entender cuándo comienza a correr el término de la prescripción, qué pasa con el proceso, qué es la interrupción, qué es la suspensión, qué es la dispensa. Que todo lo van a entender si comprenden lo básico, que es saber cuándo comienza a correr el plazo o término de la prescripción y cómo opera. Aquí les he marcado un segmento de tiempo que puse aquí de 5 años. Veremos después en los plazos, como tienen en el libro y en el PowerPoint, que tenemos un plazo genérico de 5 años y después va a haber plazos especiales y también hay acciones que son imprescriptibles. Entonces, el acreedor que se transforma en actor en el proceso, que quiere ejecutar el cumplimiento de una obligación, tiene un tiempo. Bien, tiene un tiempo. ¿Cuándo comienza a correr ese tiempo? Artículo 2554 del Código Civil, cuando la obligación es exigible. A mí me gustaba siempre hablar de la acción expedita, cuando el actor tiene expedita la acción. Bien, pero el código lo resuelve cuando la obligación es exigible. Vamos al caso de una obligación con plazo cierto. Hagamos de cuenta que la obligación era exigible un día 10 de enero del 2020. Bien, ¿qué pasa? Ese día comienza a correr el término de la prescripción. En este caso, el segmento que marqué de 5 años.
Bien. Comienza a correr el término de la prescripción. ¿Qué pasa? ¿Hay plazos automáticos? No. ¿Qué pasa durante ese tiempo? El actor puede iniciar la acción. Bien, vamos a hacer de cuenta que inicia la acción por aquí, después de 2 años y medio. Bien. Comienza la acción aquí. ¿Qué ocurre? Ahí ocurre lo que se llama interrupción. Veremos que hay varios modos de interrupción. Ahí se interrumpe. ¿Cómo opera esto? Bueno, se inició el término de la prescripción, se interrumpió. Está. Queda allí congelada y se inicia el proceso. Se inicia el proceso. ¿Cuál es el modo normal de finalización del proceso? La sentencia. ¿Bien? Si inicia el proceso y llega la sentencia por aquí o por aquí, pasados los 5 años, ¿bien? ¿Qué ocurre ahí? Deja de existir este plazo de prescripción y nace uno nuevo. ¿Por qué? Cuando tenemos sentencia, tenemos un tiempo para ejecutar esa sentencia y nace el plazo de prescripción del actio iudicati, esto es la ejecución de sentencia. ¿Está? O sea, inicia el proceso, no mezclar el proceso con el término, inicia el proceso, llega a sentencia, que es el modo normal. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Hay modos anormales de finalización del proceso. La caducidad de instancia. La caducidad de instancia, ¿qué implica? Que iniciado el proceso, vamos a hacer de cuenta que este es el proceso, iniciado el proceso aquí lo tenemos acá, iniciado el proceso, en un determinado momento, ¿bien? Se acusa caducidad de instancia, cada código procesal de cada provincia va a tener el modo para interponerlo y los plazos. Lo cierto es que si hay caducidad de instancia, ese proceso muere, no existió más. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el término de la prescripción? Vuelve a arrancar. ¿Desde dónde? Desde donde debió arrancar. Desde el 10 de enero del 2020. Esto es, que el proceso este que está acá no existió. ¿Qué pasa entonces con el actor, el acreedor? ¿Puede iniciar la acción de vuelta? Sí, porque lo que cayó fue el proceso. Sigue siendo acreedor. Ahora pueden pasar 2 cosas. Que la caducidad de la instancia haya caído dentro de los 5 años desde el 10 de enero del 2020. Siempre hay que acordarse. Si cayó dentro de los 5 años, inicia el juicio de vuelta, lo único que perdió fue las costas del proceso anterior. ¿Bien? Ahora, lo inicia de vuelta, llega hasta sentencia y puede lograr el mismo objetivo. Ahora bien, si el proceso duró tiempo o lo empezó tarde y resulta ser que la caducidad de instancia viene después de los 5 años, ¿bien? La contraparte opone la excepción de prescripción y el juez le va a otorgar la prescripción. Fundamental esto. Entonces, tenemos que saber, y el día de mañana en la profesión es fundamental, ¿cuándo comienza a correr el término de la prescripción? Eso para nosotros los abogados es el tiempo que tenemos, esos 5 años desde ese día, para iniciar una acción. ¿Está? Bueno, si la iniciamos al principio, se inicia el proceso, si la iniciamos al final, se inicia el proceso. Lo cierto es que si finaliza con el modo normal de finalización del proceso, que es la sentencia, lo que nace es un nuevo plazo de prescripción para la ejecución de sentencia. Bien, si entendemos cuándo comienza, cómo juega la caducidad procesal, no confundir la caducidad de instancia procesal con la caducidad del fondo del Código Civil. ¿Está? Bueno, por otro lado, pueden surgir preguntas, las respondemos por el aula virtual. La situación es fundamental de entender. La interrupción, cómo opera. ¿Bien? La interrupción
se da, por ejemplo, con el reclamo judicial. Bien, ahora, esto que fue la interrupción que está acá, mírenla bien, si el proceso finaliza en modo normal con caducidad de la instancia, se borra y esa interrupción no existió y empezamos a contar de vuelta desde acá. De ahí pueden nacer los problemas. Vamos a seguir después con entender la suspensión y la dispensa.